Comenzaremos con los dos primeros apartados, definición y tipología de residuos y jerarquización de residuos. Según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se define residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Por lo tanto, son residuos las sustancias, objetos o elementos que son inservibles y que están destinados a ser desechados, bien porque han dejado de ser útiles para desempeñar la función para la cual se poseían, bien porque se han agotado, bien porque son el envase a algún producto usado, etc. La correcta gestión de los residuos tiene como fin principal evitar problemas sanitarios o ambientales, pero también, y dada la escasez de materias primas y su agotamiento, tiene como objetivo identificar opciones de minimización y recuperar todo aquello que se puede reutilizar o reciclar. La economía de consumo y los hábitos de vida actuales nos han llevado a un punto en el que los residuos que generamos son de gran diversidad y de gran cantidad. Podéis apreciarlo en la fotografía. Generamos plásticos, metales, papel y cartón, vidrio, etc. Una de las clasificaciones de residuos más empleadas para agrupar esta gran diversidad es la basada en el origen de los mismos. Según su origen, los residuos se pueden clasificar en 5 tipos: domésticos, comerciales, industriales, sanitarios u hospitalarios y urbanos. Los residuos domésticos, también denominados domiciliarios, son los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas e incluyen papel, vidrio, envases, restos de comida. Asimismo, se consideran domésticos aquellos residuos similares generados en servicios e industrias. Los residuos comerciales son los residuos generados por la actividad propia de los comercios, tanto al por mayor como al por menor, la actividad de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. Los residuos industriales son los residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial. Incluyen residuos de fabricación, residuos de investigación, residuos de construcción y demolición, residuos de explotaciones agrícolas, residuos radiactivos, etc. Los residuos hospitalarios son aquellos residuos generados principalmente en los centros sanitarios, como centros de salud, hospitales y clínicas, pero también en los laboratorios docentes de los centros educativos y en los laboratorios de investigación, como es el caso de la universidad. Estos residuos poseen materia infecciosa y, por lo tanto, biorriesgo. Y, finalmente, los residuos urbanos son los residuos producidos en la actividad de mantenimiento de los pueblos y ciudades, e incluyen residuos orgánicos procedentes del mantenimiento de parques y jardines, residuos sólidos de pequeñas obras de reparación y reconstrucción de mobiliario urbano, residuos de automóviles abandonados, etc. En la universidad se generan los 5 tipos de residuos expuestos anteriormente. En esta diapositiva se muestran 3. Estos 3 tipos de residuos son no peligrosos. En la universidad generamos, por un lado, residuos domésticos y urbanos y, por otro lado, generamos también residuos comerciales. Muy frecuentemente, los domésticos y urbanos se consideran de forma conjunta por su similitud e incluyen las fracciones papel, cartón, envases de plástico, envases de vidrio, muebles y enseres, restos de pequeñas obras, residuos orgánicos y otros residuos no orgánicos, etc. Y, por otro lado, residuos comerciales, que incluyen los residuos procedentes de los servicios de restauración, las cafeterías y bares, restos de embalajes varios como palés, maquinaria, mobiliario, etc. Además, en la UPVHU se generan otros 2 tipos de residuos, los residuos hospitalarios y los residuos industriales. Estos 2 tipos, a diferencia de los 3 anteriores, son en su gran mayoría peligrosos y se generan fundamentalmente en los laboratorios de docencia y de investigación. A excepción de la clínica odontológica y los servicios médicos de los 3 campus, los demás centros universitarios de la UPVHU no se pueden considerar centros sanitarios ni hospitalarios. Sin embargo, en los laboratorios de docencia e investigación de nuestra universidad se generan residuos con contenido de materia infecciosa equiparables a nivel legal con los recogidos en el Decreto 21/2015 sobre gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca. Este tipo de residuos incluyen residuos sanitarios específicos como objetos cortantes y punzantes, cultivos, pequeños restos anatómicos, sangre, hemoderivados, residuos de medicamentos citotóxicos, medicamentos caducados, etc.
En los laboratorios docentes y de investigación y en los talleres de la UPV-HU, además de hospitalarios, se generan residuos que son clasificados como industriales. En este tipo de residuos se incluyen los residuos peligrosos de origen químico, como reactivos, disoluciones ácidas, bases, aceites, taladrinas, disolventes, lodos de electroerosión, así como los envases que los han contenido. Además, incluyen los animales de experimentación derivados de los animalarios de los 3 campus y de algunos centros de investigación, los residuos radiactivos de nuestras instalaciones radiactivas y otra serie de residuos con componentes peligrosos para la salud de las personas o para el medio ambiente, como pilas, baterías, equipos electrógenos, cartuchos de impresión, lámparas, DVDs, etc. Es a estos 2 tipos de residuos a los que están dedicados los siguientes 3 módulos de este curso: la gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios de docencia e investigación de la UPV-HU. En este segundo apartado se expone la jerarquización de residuos. La Ley 21/2011 de residuos y suelos contaminados, que se corresponde con la transposición de la Directiva 2008/98 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos al ordenamiento jurídico español, regula que las administraciones competentes en el desarrollo de políticas y de legislación en materia de prevención y gestión de residuos aplicarán, para conseguir el mejor resultado ambiental global, la jerarquía de residuos. Esta jerarquía se muestra en la diapositiva. La primera opción es la prevención, que se conoce también como minimización o reducción. La segunda opción es reutilización. La tercera, reciclaje. La cuarta, valorización. Y la última, y la menos deseable, eliminación o vertido. Debe procederse en este orden, siendo la opción más deseable la primera, esto es prevención, y la menos deseable, como ya he indicado, la última opción, esto es la eliminación o vertido. ¿En qué consiste cada una de estas opciones? La prevención incluye la reducción en origen de los residuos, mediante la adopción de buenas prácticas operativas, la optimización de los procesos, el cambio de tecnologías, la sustitución de materias primas y la modificación de productos. Esta opción está situada en la cúspide de la pirámide y, por tanto, insisto, es la más deseable. Reutilización. Esta opción de gestión consiste en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan utilizarse de nuevo sin ninguna transformación. Es decir, se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. Por ejemplo, la reutilización de botellas de plástico. La tercera opción de la jerarquía, el reciclaje, incluye toda operación de valorización mediante la cual los materiales de los residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto para ser usados para la misma finalidad como para cualquier otra. Por ejemplo, el reciclaje de botellas de plástico una vez que se hayan estropeado para producir otros envases u otros materiales. La cuarta opción, la valorización, engloba las operaciones cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función. Esta opción incluye valorización energética, por ejemplo. Se utilizan los residuos como combustible, sustituyendo al cartón o al carbón o al gas natural. La última opción, eliminación o vertido, incluye cualquier operación que no sea la valorización, incluyendo el vertido final. Como veis, está situada en la base de la pirámide y, por lo tanto, es la menos deseable. La UPV-HU no está exenta de la aplicación de esta jerarquía. Por ello es importante que toda la comunidad universitaria centremos nuestros esfuerzos en prevenir la producción de residuos, en disminuir la peligrosidad de las sustancias que los componen y en disminuir la cantidad producida, bien evitando su generación aplicando estrategias de minimización, bien mediante el establecimiento de políticas de utilización de productos reutilizables y o reciclables. En este curso os daremos unas pautas para avanzar en este ámbito. De acuerdo a la jerarquía anterior, el mejor residuo es el que no se genera, o en su defecto, aquel que una vez generado pueda recibir un tratamiento que le permita incorporarse de nuevo al ciclo productivo. La minimización de los residuos es la opción más recomendable, no solo desde la perspectiva ambiental, sino también en términos económicos. La reducción de la producción de residuos permite reducir los costes, no solo de la gestión de los residuos peligrosos, que suponen un gasto muy elevado para la UPV-HU, sino también aquellos otros costes asociados a las actividades diarias de los equipos docentes y a los grupos de investigación.
De forma breve y empleando una regla mnemotécnica fácil de recordar, la mejor práctica en el laboratorio en cuanto a la gestión de los residuos se basa en la regla de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar, y en este orden. A continuación, os expondré algunos ejemplos de medidas para aplicar esta regla. Entre las medidas para reducir tanto el volumen como la peligrosidad de los residuos cabe destacar: sustituir las sustancias peligrosas por sustancias menos o nada peligrosas, así como reducir la variedad de productos utilizados. Esta medida abarata costes de compra y mantenimiento, aumenta las posibilidades de reutilización y reciclado y reduce la cantidad de residuos peligrosos a gestionar. Además, la utilización de materias primas menos peligrosas reduce los riesgos para la salud de las personas que manipulan dichas materias primas. La segunda medida es la utilización del producto en la cantidad necesaria. De esta manera se reduce de forma considerable la cantidad de residuos. La tercera opción es evitar la compra de productos químicos en exceso. Con esta medida se evita que muchas de las sustancias que se adquieren caduquen y terminen gestionándose como residuos. Se recomienda comprar lo estrictamente necesario para la actividad a desarrollar y utilizar en primer lugar las sustancias más antiguas, desechándolas solo cuando haya finalizado su vida útil. Además, conviene valorar con el suministrador la posibilidad de devolución de reactivos o materias primas sobrantes. Asociadas a estas medidas están las dos siguientes: centralizar la compra de productos químicos para evitar la adquisición redundante de sustancias y abaratar costes, compartir productos químicos con otros grupos de investigación y o laboratorios, sobre todo en el caso de aquellos productos que se utilizan de forma muy esporádica, y mantener adecuadamente los equipos e instrumentos de los laboratorios. En este sentido, deben considerarse las necesidades de mantenimiento y limpieza para prolongar la vida útil de la instrumentación. Y además, las nuevas técnicas de instrumentación están optimizadas para emplear una menor cantidad de reactivo y, por lo tanto, generar menos residuos. Y finalmente, la realización de inventarios de productos químicos periódicamente. Esta medida permite conocer la cantidad específica de producto disponible, las necesidades de nuevos productos, la fecha de compra y la caducidad, y evita comprar productos que ya se dispone. Destacar además revisar el etiquetado de los productos químicos y disoluciones que se utilizan, para evitar que la ausencia del etiquetado haga que este producto químico se convierta directamente en un residuo peligroso. Algunas medidas para reutilizar los residuos de los laboratorios son: valorar si es viable la reutilización de los recipientes vacíos de productos químicos para almacenar residuos, siempre que cumplan unos requisitos mínimos de seguridad y compatibilidad entre sustancias, o reutilizar los residuos generados por los experimentos para realizar otros experimentos. Muy frecuentemente es posible reutilizar residuos derivados de experimentos de investigación como reactivos en prácticas docentes. Y por último, destacar la importancia de la preparación para el reciclaje de los residuos. Entre las medidas de preparación para el reciclaje cabe destacar la necesidad de separar y clasificar correctamente los residuos peligrosos que se generan. Así facilitamos su procesado y además se recomienda no verter por la pica aquello que tenga peligrosidad o potencial peligrosidad o sea perjudicial para las personas o para el medio ambiente. Para más información, os recomendamos la consulta del Decálogo para la minimización de residuos de los laboratorios universitarios.